Hola, bonjour. Yo soy el profesor de francés. Esta es la clase número 9. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a tomar lo que es un tema un poco algo tedioso hasta cierto punto. Pero bueno, tiene algunas similitudes con el español, afortunadamente, solo que cuenta con algunas excepciones, mismas que se van a ver durante la clase, ¿sí? Y pues aquí lo que vamos a ver son los verbos prenominales, ¿sí? ¿Cómo conjugar un verbo prenominal? ¿Sí? Vamos a ver algunos tipos de verbos que pueden utilizarse el prenominal o quizás no utilizarse, y hay algunos que sí es obligatorio utilizarlo, ¿sale? Verbe réfléchi procede de la partícula se. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la particularidad, lo que es el se, para hacerlo reflexivo. Por ejemplo, se préparer, se réveiller, s'inviter. ¿Sí? Y bueno, pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons ajouter les particules pronominales suivantes. Estas son las particularidades del prenominal. Utilizamos lo que es, por ejemplo, dependiendo de la persona que vas a mencionar, si es je, tu, il, nous, vous o il. Por ejemplo, para el je, tú dices je me, tu te, il se, nous no, vous vous, il se. ¿Sí? Si tú te fijas en este caso, lo que es el nous y vous son iguales, ¿sí? El pronominal se utiliza enseguida, ¿sí? Es, es la misma palabra de manera ortográfica, pero realmente uno es el pronombre y el otro es el pronominal, ¿sí? Para nosotros vendría siendo, por ejemplo, no, nosotros, nos y ustedes, se, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar entonces. Por ejemplo, tenemos el verbo préparer. ¿Sí? Entonces tú dices, je me prépare, ¿sí? O sea, yo me preparo, je me prépare. Recuerda, este verbo se puede utilizar de manera reflexiva o no reflexiva, ¿sí? Tú puedes decir nada más, yo preparo, por ejemplo, yo preparo un sándwich. Entonces tú dirías, je prépare un empanador, ¿sí? Pero si tú dices, yo me preparo para el examen, entonces sería, je me prépare pour l'examen, ¿sí? Entonces, cuando es reflexivo, tú vas a añadirle ese m, ¿sí? Puede utilizarse este verbo de manera prenominal o no utilizarla, dependiendo qué es lo que quieres decir, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces para conjugarla con el prenominal. Por ejemplo, entonces sería, je me prépare, tu te prépares, il se prépare, nous nous préparons, vous vous préparez, il se prépare, ¿sí? Si tú te fijas, utilizamos los prenominales que te mencioné hace un momento, ¿sí? Recuerda que el nous pareciera como que se repitiera, pero no es así, porque este es nous de nosotros y este es nous de nos. Nosotros nos preparamos. Y en el ustedes es vous préparez. Ustedes se preparan, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con el siguiente verbo como ejemplo, es el verbo réveiller, ¿sí? Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille. ¿Sí? De igual manera utilizamos el prenominal. Ok, atención. Si le verbe commence par un voyeur ou es, mut, se suivant. ¿Sí? Por ejemplo, si la palabra que sigue comienza con una vocal o una H que es muda, en lugar de poner el se, tú pones la S con el apóstrofe. Por ejemplo, se avide. ¿Sí ves? Si tú observas, en lugar de poner se, tú pones el apóstrofe. ¿Sí? También aparece lo mismo con s'éteindre, ¿sí? O s'enrêve, ¿sí? En estos casos, cuando la H es muda, tú vas a hacer esto, ¿sí? Cuando es una vocal, pues también haces lo mismo, ¿sí? Ejemplos, m'habille, ¿sí? Tu t'habilles, ils habillent, nous nous habillons, vous vous habillez,
¿sí? Si tú te fijas en lo que es el nous y el vous, pues no utilizamos el apóstrofe, pero sí en el je, tu y il. En estos casos sí utilizamos el apóstrofe, ¿sí? Porque aquí pues tenemos lo que es la H muda, ¿sí? Y bueno, entonces ya sabes, cuando se trata del me, te, se, tú tienes que quitar esa letra. El me, le quitas la E y pones el apóstrofe. El te, también la igual, y se, también igual. En el nu y el vu, pues no pasa nada de eso porque no tiene la E, no tiene una vocal aquí, por lo tanto no hay ningún problema, va tal cual, ¿sale? Y después tenemos el il se habilidad. ¿Sí? En el caso de il es igual que los primeros tres, el me, te, se. ¿Por qué? Porque es el mismo se que utilizáramos para la tercera persona de singular de él, ella y on. ¿Sí? Ahora, atención. Dans une phrase négative avec un verbe pronominal ne et pas se mettant avant le pré, le verbe formé après le particulier pronominal et le verbe. Por ejemplo, je ne me prépare pas. ¿Sí? Tú vas a meter lo que es el me prépare en medio entre el ne y el pas. Recuerda que la negación utilizas esto, ne y el pas. Entonces, en el segundo, tu ne te prépares pas. ¿Sí? Il ne se prépare pas. Nous ne nous préparons pas. Vous ne vous préparez pas. Il ne se préparent pas. Si tú observas, siempre vas a meter esto en medio del ne y el pa, que realmente para nosotros en español pues no hay mucha diferencia, también nosotros lo haríamos, de hecho, si metiéramos una particularidad aquí, ¿sí? Es como si tú dijeras, yo no me preparo, je ne me prépare pas, ¿sí? Yo no me preparo, ¿sí? Y el pa es algo adicional para nosotros en español, porque nosotros en español no tenemos una partícula al final para negación. Nosotros solamente ponemos el no antes y ya está. ¿Sí? Continuamos. Hay tres categorías de estos tipos de verbos prenominales. ¿Sí? La primera categoría son los verbos prenominales reflexivos, que son los que yo te expliqué hace un momento, y recíprocos. ¿A qué me refiero con reflexivos y recíprocos? Reflexivos es, por ejemplo, si tú haces una acción y tú mismo recibes esa acción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te bañas, ¿sí? Tú, ¿qué es lo que haces? Bañas. ¿A quién? A ti mismo. Tú te bañas. Es lo mismo en francés. Pero también puede ser que tú bañes, digamos, no sería más bien el verbo bañar, sería más bien el verbo lavar, ¿sí? Realmente en francés, bañar y lavar es el mismo. Puede ser, por ejemplo, si tú lavas el carro, tú utilizas el mismo verbo, ¿sale? Pero hablemos, por ejemplo, de algo recíproco, el verbo, digamos, hablar. Si tú te hablas con alguien más, o sea, tú le hablas a esa persona, pero esa persona también te habla a ti, o sea, nosotros nos hablamos. De cierta forma es reflexivo, pero no tanto como eso, es más bien recíproco. Yo te hablo a ti, pero tú a mí también. En estos casos también se utiliza el prenominal. Vamos a abordar este tema un poquito más a fondo en un momentito más. En el segundo caso tenemos los verbos esencialmente pronominal, que son los que pues sí tienen que estar prenominales a fuerzas, que no existen de otra forma, ¿sale? Y después están los tipos de verbos prenominales ausent pasivo, ¿sí? De forma pasiva, ¿sí? Yo sé que es un poquito pronto ahorita para explicarlo de la forma pasiva de los verbos, pero sí vamos a abordarlo un poquito solo para explicar este tipo de peculiaridades, ¿sale? Vamos entonces a comenzar. Le verbe pronominal réfléchi et le réciproque, ¿sí? Tanto reflexivos como recíprocos se utiliza el pronominal. Por ejemplo, se laver, ¿sí? Si tú bañas al perro, ¿sí? Je lave son chien, ¿sí? ¿Él qué es lo que baña? Al perro, ¿sí? Tú podrías utilizarlo de esa forma. Si te fijas aquí no está el pronominal. ¿Por qué? Porque no se ocupa. O sea, la acción del sujeto no recae sobre sí mismo. La acción del sujeto, por ejemplo, de Jen, recae sobre el perro. O sea, él baña. ¿A quién baña? Al perro. ¿Sí? En cambio, si él se baña, o sea, él solo, entonces sería Jen se lave. ¿Sí?
Entonces tú dices, Jen se lave. ¿Quién es el que realiza la acción? Jen. ¿Y quién la recibe? Pues él mismo. ¿Sí? Esto debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque en algunos verbos, de hecho en la mayoría de los verbos puede ser así, puede ser reflexivo o puede ser normal. ¿A qué me refiero normal? En que un verbo generalmente recae sobre alguien más o algo más. En cambio, los reflexivos, el verbo, la acción, recae sobre sí mismo, sobre el mismo sujeto. ¿Sí? Aquí tienes, por ejemplo, laver sería la forma normal, je lave, ¿sí? Jean lave. Y acá sería se laver, Jean se laver, ¿sí? Y bueno, continuamos entonces. Le verbe pronominal réfléchi, ¿sí? El sujeto del verbo, ¿sí? Sur le même, ¿sí? Por ejemplo, aquí dices, elle se maquille, ¿sí? O sea, aquí ella, ¿qué es lo que hace? Se maquilla, ¿sí? O sea, ella hace una cosa, maquillar, ¿a quién? A sí misma. Por eso aquí esto sería algo reflexivo. Aquí tenemos otro ejemplo, que son dos o más objetos que reciben la acción. Por ejemplo, ils s'embrassent, ¿sí? Ellos se besan, ¿sí? Él la besa a ella lo besa a él. O sea, es una acción recíproca. Y aquí también se utilizó el prenominal, ¿sale? Solamente que si te fijas, aquí tuvimos que quitar la E del se. ¿Por qué? Porque está otra palabra con una vocal. Por eso quitamos esa E del se y le ponemos un apóstrofe. ¿Sale? Entonces tú dices, il s'embrasse, il se lave, ¿sí? Es el uno al otro. En el siguiente caso también sucede algo similar. Elle se téléphone, ¿sí? Ellas se llaman. Por ejemplo, ella llama a la otra y la otra le llama a ella, ¿sí? Es una acción recíproca. Ellas se llaman, ¿sí? La una a la otra. Bueno, los verbos esencialmente pronominó. Esto significa que estos verbos que son esencialmente pronominales es que no existen de otra manera, solamente de manera prenominal, ¿sí? Hay dos grupos. Les verbes que no existen y que son prenominaux. Y los verbos que tienen dos formas, prenominal y no prenominal, ¿sale? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que es rire. Tú tienes que utilizar se rire, ¿sí? ¿Por qué? Porque de otra manera no existe. Si tú le quitas la S, este verbo así no existe. Tiene que estar de manera prenominal, ¿sí? Obviamente aquí le quitamos la E y le pusimos el apóstrofe porque la siguiente palabra empieza con una vocal, ¿sale? Entonces ya sabes, de esta manera no existe el verbo, ¿sí? En el siguiente caso es algo parecido. Infue, ¿sí? La misma cosa. Si tú le quitaras el prenominal, tampoco existiría. Tiene que utilizar a fuerzas el prenominal. ¿Sale? Bueno, y hay algunos que tienen dos formas. O sea, de una forma significa una cosa y de otra significa otra. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Por ejemplo, aquí el verbo passer. ¿Sí? Entonces, je passe mes vacances en Europe. ¿Sí? Yo paso mis vacaciones en Europa. ¿Sí? Esto es una cosa. En cambio, la otra, je ne peux pas me passer de mon diccionario, ¿sí? En este caso, tú estás diciendo, o sea, no es lo mismo. Sí está correcto, pero no es lo mismo si tú pusieras esto así. ¿Sale? Después tienes el verbo mettre, que de igual forma, nous mettons le lire dans le sac, ¿sí? Y la otra forma, nous nous mettons au travail, ¿sí? Son dos cosas diferentes si tú utilizas el prenominal o no lo utilizas. ¿Sale? Después tienes los verbos que son esencialmente pronominales. ¿Yep? Por ejemplo, el sujeto y el verbo son una cosa. El verbo es toujours la troisième personne de singulier o de pluriel. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices, le français est parle. ¿Sí? El francés se habla dans beaucoup de pays. ¿Sí? Se habla en muchos países. ¿Sí? Tú aquí estás diciendo el francés, ¿sí? Es hablado.
¿sí? En cambio, la otra forma, la forma no pasiva sería el francés se habla en muchos países, ¿sí? Si tú observas, estás diciendo lo mismo, nada más de que manera pasiva no utilizaste el prenominal y de manera activa sí lo utilizaste, ¿sí? Entonces estás diciendo lo mismo, solamente de que de una forma sí lo utilizaste y de la otra no, ¿sale? En resumen, tenemos aquí las categorías que vimos. Los primeros que fueron le verbe pronominal, le réfléchi y réciproque, ¿sí? Que son los pronombres, los verbos pronominales reflexivos y recíprocos. Fue lo primero que revisamos. Recuerda que los reflexivos es cuando la persona realiza la acción y ésta recae sobre sí mismo. Y en el caso de los recíprocos, pues bueno, es algo que se hace una acción el uno al otro. En el número 2, la segunda cosa que vimos el día de hoy fueron los verbos esencialmente prenominales. ¿Cuáles son estos? Pues los que no existen si no está el prenominal. Y tercero, los verbos prenominales con un sentido pasivo. Sí, si tú lo haces de forma pasiva, si lo dices de manera pasiva, dices lo mismo que si lo dijeras de forma activa, que fue el último ejemplo que vimos. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a revisar un poquito lo que está en las hojas que imprimieron, ¿sí? En la explicación, aquí aparece lo que te mencioné hace un momento. Je lave ma voiture, ¿sí? Yo lavo mi carro. Si tú observas, aquí es je, que sería la persona, el sujeto. Lavo. ¿Qué lavo? Mi carro, ¿sí? La acción recae sobre algo más. En el otro caso dice je me lave, ¿sí? En este caso sería yo me lavo, yo me limpio. Soy yo mismo. O sea, ¿quién hizo la acción? Yo, y yo la recibí también. ¿Sale? Tenemos otro ejemplo. Je regarde la tele, ¿sí? Yo veo la tele. ¿Qué es lo que yo hago? Veo. ¿Qué veo? La tele. Y en la forma reflexiva diríamos je me regarde, ¿sí? Que sería yo veo. ¿A quién? A mí mismo. Estoy aquí viéndome en el espejo. Entonces sería je me regarde. ¿Sale? Entonces ya ves que algunos verbos se pueden aplicar de manera simple y de una manera reflexiva, ¿sí? Que es lo que tenemos en este ejemplo. Enseguida, bueno, cuando el sujet a aussi l'objet de verbe, él utiliza la pronombre réfléchi. Je lave ma voiture, que fue lo que mencionamos hace un momento, y en el otro dices je me lave, ¿sí? En el siguiente ejemplo tenemos los pronombres reflexivos, ¿sí? Que se ponen después del verbo. Por ejemplo, tenemos je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève. En el plural tendríamos lo que fuera el nous nous lavons, vous vous lavez, ils se lavent, ils se lavent. ¿Sí? ¿Qué es lo que no debemos decirlo? Por ejemplo, en este caso, lo que sí dices es je me regarde, ¿sí? Como tú no dirías, sería je regarde moi. Como te darás cuenta, el moi sí es para ti mismo, pero en este caso no podrías poner aquí el moi. Tienes que decir je me regarde. El moi aquí no sería correcto, ¿sí? Y bueno, aquí hemos visto el sentido de ritmo y musicalidad en las palabras, en las frases. Por ejemplo, cuando tú dices je deviens no, el M, recuerda que si tú ves que hay una palabra que tiene una vocal después, perdón, al inicio, vas a eliminar la E, vas a poner la M y el apóstrofe, ¿sí? Y lo mismo sucede con el T. Si tienes una vocal en la siguiente palabra, inicia con una vocal en la siguiente palabra, de igual forma eliminas la E y pones el apóstrofe. Y lo mismo con el C, eliminas la E y le pones el apóstrofe, ¿sale? Cuando está después, antes de una vocal, ¿sí? Por ejemplo aquí, je m'appelle. Si tú te fijas, aquí no sería je me appelle, es je m'appelle, ¿sí? En el tú, lo mismo. Tu t'habilles, ¿sí? Il se nu, ¿sí? Ya cuando hablamos del nu y el vous, hay un sonido como de una Z para poder juntar estas dos palabras. Por ejemplo, nous, nous en sommes, ¿sí? Vous, vous en êtes, ¿sí? Aquí hay una musicalidad entre la unión de estas dos palabras, ¿sale? Y bueno, vamos ahora sí a hacer los ejemplos. Aquí vienen algunos ejercicios que pues debes de contestar. Recuerda que algunos ejercicios se hacen aquí en clase, durante la clase, y yo te doy unos 2 minutos para resolverlos cada uno.
Y hay otros ejercicios que solo te los explico y tienes tiempo para hacerlos como tarea hasta el sábado como fecha límite. ¿Sale? Entonces aquí tienes, por ejemplo, el primer ejercicio que dice, lisez pour écrire le texte personnel selon les modèles. ¿Sí? Tú lo que vas a hacer es esto. Dice aquí, por ejemplo, le lundi, je me lève à 7h30. ¿Sí? Et je me couche à 10h. ¿Sí? Lo que tú vas a hacer es cambiar esto. ¿Sí? Tú vas a poner aquí, por ejemplo, basándote en este texto, vas a utilizar el verbo. ¿Sí? El verbo que tú creas, que tú quieras explicar, pero utilizando como este modelo. Por ejemplo, aquí tú dices el martes, perdón, el lunes. Dice, el lunes, je me lève à 7h. ¿Sí? Yo me levanto a las 7. ¿Sí? Entonces tú puedes cambiar este verbo, puedes cambiarlo por otro reflexivo. ¿Sí? Puedes utilizar yo me baño, o yo me cambio, o yo, ¿sí? Utiliza otro verbo que sea también, que se puede utilizar como reflexivo, utilizando como modelo esta historia. ¿Sí? Le samedi, je me lève à 9h et je me couche à minuit. ¿Sí? Le dimanche, je me lève à 11h y así. ¿Sale? Otra forma que puedes tú hacer es seguir este mismo modelo solamente para que te vayas acostumbrando utilizando los mismos verbos. También puede ser otra opción, pero obviamente cambiarían las horas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué horas te levantas los lunes? ¿A qué horas te levantas, digamos, los sábados y los domingos? ¿A qué horas? ¿Sale? O sea, tú vas a modificar solamente los horarios. ¿Sí? O puedes utilizar, como te había dicho anteriormente, puedes utilizar otro verbo. ¿Sí? No ocupas utilizar el mismo, el deber. Esa es una opción. Te puedes basar con el mismo o puedes utilizar otro. ¿Sale? Para esto te voy a dejar solo 2 minutitos y corre tiempo ahora. ¿Ok? Continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio también lo vamos a hacer aquí. También te voy a dejar 2 minutos para que lo resuelvas. Te explico lo que vas a hacer. Imaginez les habitudes de esta persona. ¿Sí? Vas a imaginarte los hábitos de Bruno, por ejemplo. ¿Sí? Dice aquí, en semaine, il se lève. ¿Sí? En la semana, durante ¿sí? los días normales, él se levanta
aquí vas a ponerle a qué horas. Recuerda que para los horarios vas a seguir el modelo que utilizamos acá y habíamos explicado ya esto antes en la clase de hace un par de clases explicamos el A con el acento grave, ¿sale? Se utiliza para diferentes cosas. Aquí lo vamos a utilizar para las horas. Ya sabes que cuando tú vas a decir la hora, tú tienes que poner el A con el acento grave, ¿sale? Entonces tú dirías, en semaine, il se lève a, y hay que poner la hora a la que se levanta. Recuerda, para decir la hora tú dirías el número y después la palabra, ¿sí? Que sería la hora, ¿sí? Y si, por ejemplo, si es 1 hora y media, por ejemplo, a 7h30, ¿sí? Entonces tú dirías a las 7:30, ¿sí? Entonces tú vas a poner eso, lo que hemos trabajado antes. Puedes utilizar para basarte la parte de arriba, ¿sale? Y después dice en vacances. Aquí sería en vacaciones. Igual y copias esto. Il se lève, él se levanta. Y ahora, ¿a qué hora se levantaría él? Imagínate que él, pues bueno, ya no tiene que estudiar en vacaciones. Así que pues él se puede levantar más tarde. Podrías poner una hora diferente. ¿Sale? Lo mismo vas a hacer, pero con los padres de Bruno. Por ejemplo, aquí sería ses parents, ¿sí? Entonces tú dirías il, ¿sí? ¿Sí? Entonces tú dirías, en semaine, il se lève, y hay que ponerle ahí la hora a la que ellos se levantan, los papás de Bruno, en un día común y corriente. ¿Sí? Y ahora sí, en vacaciones, en vacances, los padres de Bruno, il, ¿sí? Hay que ponerle el reflexivo y a qué hora se levantan ellos en vacaciones. ¿Sale? También para eso te voy a dejar 2 minutos, corre tiempo, ahora. ¿Ok? Continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente caso, fíjate bien lo que vas a hacer. Compléter avec le verbe propose, ¿sí? Aquí están los verbos en la parte de arriba que van a ser reflexivos. Se lever, se echar, se repos, se promener, se coud, se dépend, ¿sí? Estos verbos están con ER. Si te fijas, hasta el momento solamente hemos utilizado los del primer grupo, que serían los de ER al final. Obviamente, hay que fijarse que en algunos casos cambia lo que es el acento, a veces se repite la letra, que fue tomar en consideración lo que les había mencionado en la explicación de esta misma clase. Yo recomiendo que este video lo veas varias veces, revisa los verbos que hemos trabajado para que veas esas peculiaridades, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, en el número 1 ya está hecho, dice, quand on est fatigué, on se repose, ¿sí? Cuando estamos cansados, recuerda que el on se utiliza también para nosotros, ¿sí? Ese es uno de los usos. Ese también ya se vio en otra clase anterior, ¿sí? Entonces tú tienes que buscar uno de estos verbos reflexivos que vayan de acuerdo con lo que dice la frase, ¿sí? Por ejemplo, quand on a un sommelier,
¿sí? Cuando estamos somnolientos, cuando tenemos sueño, ¿qué es lo que vas a poner aquí? Dirías ahora on se y hay que poner uno de estos que están acá. ¿Sí? Hay que revisar para esto los significados de los verbos, ¿sí? Para poder saber cuál utilizar. Nada más recuerda que en todos, si tú te fijas, bueno, no en todos, pero sí en la mayoría se utiliza el on, ¿sí? Entonces tú tienes que también poner aquí el on. Y como es reflexivo, el on también utilizamos el se, once, ¿sí? Excepto aquí, por ejemplo, el número 5. Cuando il fait beau, entonces aquí tú tienes que poner el il, ¿sí? Porque así te lo marca el ejemplo. Vamos entonces a darles 2 minutos para que hagan este ejercicio de nuevo. Corre tiempo. Ahora. Ok. Continuamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Poser des questions avec se lever et se coucher. Es responder, ¿sí? Aquí tú lo que vas a utilizar es responder esto con estos dos verbos reflexivos, que es el se lève, ¿sí? Se lever y se coucher, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como son preguntas, recuerda la estructura de las preguntas que también ya hemos estado trabajando. Ocupas utilizar la manera formal, que sería, por ejemplo, con el vous. Entonces tú dirías, vous levez à quelle heure? Vous levez à quelle heure? Le matin, ¿sí? ¿A qué horas te levantas en la mañana? Entonces tú dirías, le matin, nous levons, y pones aquí la hora a la que se levanta, ¿sale? Imagínate que esta pregunta está hecha no personal. Imagínate que sea, digamos, alguien externo a tu familia, ¿sí? Entonces tú dirías, imagínate que esa persona te pregunta, ¿a qué hora se levantan ustedes? ¿Sí? Y entonces tú tienes que decir, nosotros nos levantamos a tales horas, ¿sale? Recuerda que aquí el objetivo es no solamente dar la información, es más bien cambiar la conjugación del verbo a nous. Acuérdate que aquí, por ejemplo, lever se conjuga de una manera con vous y con nous es un poquito diferente. Te invito a que revises de nuevo lo que es este video para que cheques los verbos que estuvimos trabajando. Un consejo que yo te doy es que cada vez que estés viendo el video, toma las notas. Si es posible, pausa el video para que tomes las notas adecuadamente. ¿Sí? Para que no tengas que estarlo viendo tantas veces y estarte regresando a cada rato. ¿Sí? Es mejor que tome las notas. Ya si de plano algo se te pasó, bueno, sí, regresa el video y ya después, bueno, te vuelves a estar en el punto donde te quedaste, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que trabajar. Esto también va a ser como tarea, ¿sí? Entonces ya sabes, las preguntas van a ser todas iguales. Vous, ¿sí? Y como el pronominal es igual, entonces tú dirías vous, y el verbo que utilizarías, ¿sí? Vous vous levez à quelle heure, ¿sí? Y ahí utilizaría lo demás,
¿sí? Y también vas a utilizar el verbo coucher, que sería acostarse, ¿sí? Entonces podrías poner aquí, por ejemplo, el segundo los podrías intercalar. Vous couchez à quelle heure? Y la respuesta sería con nous, ¿sí? Le soir, nous couchons, y la hora a la que se acuestan, pues digamos aquí ya dice en la noche, ¿sí? En la número 3 te pregunta por este día de la semana. Y en la número 4 te dice en vacaciones, ¿sale? Entonces ya sabes las preguntas, cómo debes de estructurarlas y cómo debes de poner las respuestas. Ojo, en las respuestas tienes que comenzar con lo último que está en la pregunta, ¿sale? Le matin, aquí le pones le matin. Le soir, entonces tú vas a decir le soir. Le dimanche, ¿sí? En vacances, ¿sí? Y después pones el nous, y después el verbo que vas a ocupar, ¿sale? Y eso sería pues como tarea. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo vamos a hacer ahorita aquí. Realmente es muy breve, te da aquí toda la información, ¿sí? Vas a asociar libremente los verbos y pues en el lugar que deben de estar. Por ejemplo, dans la salle de bain, ¿sí? Aquí sería pues en el baño. Dans la salle de bain, se lever, se coucher, se reponer, se maquiller, ¿sí? Tú vas a utilizar, por ejemplo, aquí siguiendo este modelo. Dans la salle de bain, je me douche, ¿sí? En el baño, tú te duchas, ¿sí? Je me douche, ¿sí? ¿Qué otra cosa haces en ese lugar? ¿Sí? Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sí? Después tienes dans la rue, sería en la calle o por la calle. Entonces dirías, ya que termines ese ejemplo, pones otro acá, dans la rue, y ahí dices, ¿sí? Je me, y puedes poner alguno de estos, ¿sí? Y así vas a hacer lo mismo con los otros dos, ¿sí? Son tres diferentes, ¿sí? Tres diferentes aparte del que está como ejemplo. Eso lo vas a hacer aquí. Y bueno, de igual forma, como te he dicho antes, si no tienes espacio suficiente o si no es suficiente para ti lo que está aquí en la fotocopia, lo que puedes hacer es ponerlo en tu libreta. ¿Sale? Y eso vamos a hacerlo ahorita en 2 minutos. Corre tiempo. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a quedar como tarea. Y pues bueno, ya lo tenemos aquí. Dice, imaginez l'habitude d'un enfant, de étudiant, d'un acteur,
du groupe de touristes, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es utilizar uno de estos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hábitos tendría, por ejemplo, un niño? O dos estudiantes, o un actor, o un par de turistas. Tú elige uno de estos que están aquí, ¿sí? Va a ser un poquito cortito, no ocupas hacerla de todos, solamente elige uno, ¿sí? Recuerda, si estás hablando de uno o de dos, hay que fijarte en qué pronombre vas a utilizar para poder conjugar el verbo que vas a ocupar. Los hábitos, pues ¿cuáles son? Levantarse, acostarse, a qué hora, ¿sí? Vas a utilizar los mismos verbos que hemos tratado en estos ejemplos que hemos visto, ¿sí? Utiliza los verbos reflexivos. Por ejemplo, si hablas de un niño, es un enfant. Entonces sería ir, ajá, es uno, ir o él. Él se leva, ¿sí? Él se leva, ¿a qué hora se levanta? ¿Sí? También puedes utilizar lo que son los días, entre los días de la semana o en vacaciones, ¿sí? Para que pues haya un poquito más de diferentes situaciones, ¿sí? Utiliza los verbos que hemos visto aquí, que están en el reflexivo. Esto generalmente se aplica a los hábitos, ¿sí? Hábitos diarios. Por ejemplo, aquí, por eso es que te los marca de esta forma en este ejercicio de tareas. Tú eliges uno de estos, pues, tres ejemplos, ya sea un niño, dos estudiantes, un actor o un par de turistas. Y aquí vas a poner al menos unos 4 hábitos, o sea, 4 verbos diferentes. ¿Sí? Recuerda, si te refieres a la hora que se levantas, hay que ponerle aquí a qué hora se levanta. Acuérdate que hay que utilizar lo que es el a cuando tú digas la hora. Es el a con el acento en grave. ¿Sale? Y eso pues quedaría como tarea para que lo tengas listo, ya sabes, el sábado es la fecha límite para esto. Y los ejercicios que trabajamos aquí en clase, que te dejé 2 minutos para resolverlos, esos tienen que estar listos hoy mismo a las 9 de la mañana. ¿Sale? Y pues sería todo por el día de hoy. Au revoir.